Vamos a continuar con todo lo referente al menú transacciones. Aquí vemos que está dividido en recepción de pacientes, recepción de laboratorios, facturas pendientes, presupuesto, registro de insumos, cuentas por cobrar, revisar y anular facturas, abrir caja, estatus de caja y cierre de caja. Entonces, el primer punto, que es recepción de pacientes, es justamente lo que más vamos a utilizar, donde todos los días inevitablemente entraremos. La recepción de pacientes, entonces tenemos que está dividido en dos fichas principales, que es datos del paciente, datos del cliente. En datos del paciente, como es lógico, vamos a ingresar su cédula, pasaporte en caso de poseerlo, apellido, nombre, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, edad, sexo y así todos los datos. Ahora, si se fijan bien, hay unos campos que están sombreados y otros están en blanco. Los que para este laboratorio son indispensables están en blanco. Los otros son opcionales. Esto puedo modificarlo, cambiarlo de acuerdo a cada laboratorio. Voy a mostrarles un momento si voy por configuración, otras configuraciones, y se dan cuenta que aquí, por ejemplo, tengo los datos que considero que debo pedir obligatoriamente a mis pacientes. Entonces, al guardar esta información, por ejemplo, aquí le voy a seleccionar como obligatorio el código del país, para que cuando se trate de un envío por WhatsApp exista este campo. Guardo aquí, vuelvo de nuevo a transacciones, recepción de pacientes, y como ven, ya tengo los campos definidos de cuáles son los que mi laboratorio va a exigirle al paciente. Si no desea alguno de estos, por ejemplo, no quiere el lugar de nacimiento o no quiere la dirección, es ya decisión del laboratorio, y por configuraciones va y modifica ese campo, y ya de ahí en adelante el sistema solo le pedirá los datos que su laboratorio considere indispensable para emitir la factura. Pero esto de los datos requeridos al facturar y su configuración se los explicaré cuando estemos tocando ese punto. Entonces lo hablaremos en detalle y ahondaremos en él. Por el momento vamos a continuar con lo que es la recepción de pacientes. Como les expliqué, tenemos dos fichas: datos del paciente, datos del cliente. ¿Qué sucede? Si yo ingreso un cliente registrado, el sistema lo reconoce al ingresar su cédula, el sistema lo reconoce y me arroja los datos, entonces no tengo que volverlo a ingresar. Pero si se trata de un cliente nuevo que no esté registrado, el sistema me abre los campos para yo editarlo, para yo escribirlo. Ahora bien, fíjense esto: tenemos una ficha de paciente, una ficha de cliente. Por omisión, el sistema, si yo no escribo nada en la ficha del cliente, el sistema infiere que se trata de la misma persona. Pero si no fuera así, si el objeto del examen es una persona y el pagador es otra, entonces debemos ingresar de este lado los datos del pagador. Eso se aplica mucho, por ejemplo, en casos de menores de edad. No podemos emitir una factura a nombre de un menor de edad, por lo tanto va a requerir que tenga los datos del paciente y los datos del cliente. En este caso, si el paciente y el cliente son la misma persona, no tengo que escribirlo, el sistema ya lo entiende. Fíjense, vamos a hacer una prueba de ingresar un paciente nuevo que no está registrado en el sistema. Entonces vamos a ingresar los datos. Entonces ingresamos todos sus datos. Fíjense, les muestro que todavía el botón cargar exámenes está deshabilitado. ¿Por qué? Porque el campo email aún no lo he rellenado. Vamos a rellenarlo con el correo del cliente, el correo del paciente, y ya habilitó el botón. Entonces, ¿qué sucede? Ya
estamos listos para comenzar a seleccionar los exámenes que este paciente requiere. Sin embargo, vean que los datos del cliente aún están en blanco, porque no se lo hemos dicho. Si lo dejamos en blanco, el sistema comprenderá que se trata de la misma persona y lo guardará como cliente. Pero les explico dos características importantes acerca del cliente. Nosotros tenemos clientes normales, por ejemplo, este caso, un cliente que viene directamente él, va a pagar él o trae a su familiar, pero la persona va a pagar, el cliente va a pagar. Y tenemos lo que llamamos empresas asociadas. ¿Quiénes son las empresas asociadas? Son laboratorios, cualquier laboratorio que nos envíe la muestra, cualquier empresa que nos envíe nos envíe sus pacientes, su personal, para que nosotros hagamos un examen de evaluación preempleo o un seguro, ¿verdad? O sea, en este caso lo voy a dejar en blanco para que el sistema infiera que se trata de la misma persona. Voy a presionar el botón cargar exámenes o presionar la tecla F1 para cargar los exámenes. Aquí comienza el proceso de carga. Entonces voy escribiendo en la parte inferior la palabra que estoy buscando o parte de ella y el sistema me la muestra. Selecciono, bien sea, fíjense que puedo seleccionar con el mouse o con la tecla espaciadora del teclado. Entonces una bilirrubina, por ejemplo, unos triglicéridos y facturar. Fíjense que la ficha, esta es la ficha examen, esto está dividido en ficha examen y ficha perfiles. Posteriormente les explicaré con más detalle acerca de los perfiles, pero ahorita vamos con los exámenes. Al escribir yo en la barra inferior, el sistema me muestra las similitudes de lo que estoy buscando. Y ya. Presiono el botón continuar. Me está mostrando un resumen de lo que yo voy a facturar. Me dice que tiene una hematología, una bilirrubina total y fraccionada, unos triglicéridos y una EGS. Presiono el botón continuar y ya estoy listo para facturar. Sin embargo, yo voy a parar el proceso aquí porque quiero ahondar en las fichas anteriores. Bien, volviendo a la ficha datos del paciente, voy a ingresar un paciente ya registrado. En este caso tenemos ya los datos del paciente. Ahora resulta que este paciente me lo mandó o me lo envió un laboratorio asociado y yo voy a presionar el botón buscar. Busco el laboratorio o el cliente en este caso, que es un laboratorio que me lo está enviando. Fíjese que en la configuración de ese laboratorio dice que es una empresa asociada. ¿Qué sucede con las empresas asociadas? Ellas nos pueden enviar múltiples pacientes y nosotros facturarle a ese paciente, facturarle a la empresa, no al paciente, ¿verdad? Entonces podríamos acumular múltiples órdenes de exámenes en una sola factura que se emitirá a nombre de este cliente, en este caso Laboratorio Los Santos. Entonces, para que esto suceda, yo debo cargar los exámenes. Voy a cargar, por ejemplo, un perfil 20 que no es más que seleccionar de la lista de perfiles que tengo preconfigurada el nombre del perfil, pero también voy a agregar a esto, por ejemplo, aquí me falta, tengo orina, tengo S, pero le voy a agregar una prueba de COVID que me están pidiendo. Y voy a seleccionarla. Ya tengo entonces dentro de la lista de la selección, tengo el perfil 20 más una prueba de COVID. Presiono continuar
Y en este caso, como se trata de un laboratorio asociado o una empresa asociada, yo no lo voy a facturar ahorita, sino que voy a poner la factura pendiente para que sea emitida posteriormente con todas las órdenes que este laboratorio me envió. Llegado el momento, bueno, se emitirá la factura compilando aquellas órdenes que están pendientes de ese laboratorio y eh, se fijará en ese momento el precio de acuerdo al valor del dólar que exista para, o la cotización del dólar que exista para el momento en que yo emita la factura. Entonces, para poner la factura en espera, yo presiono el botón factura pendiente. Pero si yo quisiera facturar, voy a presionar el botón factura. Si voy a ponerla pendiente, presiono el botón factura pendiente. O si fuera un pago parcial, presiono el botón pago parcial. En este caso, voy a presionar factura pendiente. El sistema me dice que a continuación se emitirá la orden de exámenes y la factura quedará pendiente por facturar. Y agrega la información que los precios de esta orden se guardarán en dólares. ¿Qué quiere decir eso? En el momento que se emita la factura como tal, entonces si ha modificado o se ha modificado la configuración del precio del dólar, entonces él facturará en bolívares de acuerdo a esa nueva cotización o a la cotización del momento de la factura. Guardo y ya puedo. Sin embargo, fíjense que se habilita el botón imprimir comprobante, porque en muchos casos necesitamos, como no vamos a imprimir la factura, necesitamos imprimir un comprobante de la operación que se acaba de hacer, o bien para entregársela al paciente, o bien para archivarla nosotros como un comprobante físico, pues, de lo que en muchos casos se necesita que el paciente firme o avale que si fueron hechos los exámenes. Entonces la imprimimos, el paciente la firma si fuese el caso y listo. Este sería el comprobante de la operación que se acaba de realizar. Fíjense que no es una factura, es un comprobante nada más, donde aparecen todos los detalles de la factura. Esto puede ser para entregárselo al paciente, puede ser para que el paciente con su firme avale que sí se le hicieron estos exámenes y nosotros guardarla como un respaldo en nuestros archivos. Entonces, a manera de resumen acerca de la recepción de pacientes, hablamos de que está dividida la ficha en datos del paciente, datos del cliente, que el paciente es el objeto o la persona objeto de los exámenes, que el cliente es el pagador. Hablamos de que tenemos dos tipos de clientes: el cliente, digamos, fortuito, el que llega directamente al laboratorio, cuyas facturas van a salir a nombre de él, y el cliente que es una empresa asociada, y le mostramos el caso de este laboratorio, que es una empresa asociada y todas las facturas van a salir a nombre de este cliente. Este laboratorio nos envía a sus pacientes, nosotros podemos ir emitiendo órdenes y órdenes de exámenes a nombre de él, y cuando llegue el momento de facturar, que ya por convenio podrá ser diario, quincenal, mensual, eso ya depende del convenio con cada laboratorio o cada empresa asociada, entonces podemos compilar todas las órdenes de ese laboratorio en una sola factura o en dos facturas, o dividirla como consideremos necesario en ese momento. Fíjense, quiero resaltar en la parte inferior que aparece nivel de precios. Los niveles de precios, en lo que estemos tocando el punto de configuración de exámenes y precios, hablaremos en detalle de esto, pero en este caso este cliente tiene el nivel 1. Nosotros podemos fijar hasta 5 niveles de precios diferentes para cada cliente, ¿verdad? Y podemos preconfigurarlo para que cuando yo seleccione determinado cliente, ya el sistema le coloque el precio que previamente he configurado. Esto facilita mucho el trabajo a la hora de
de facturar a diferentes clientes, que los cuales tienen diferentes niveles de precio. Profundizando un poco en la ficha de selección de exámenes, les explico. Está dividida en dos fichas: ficha exámenes, ficha perfiles. Los perfiles, por supuesto, ya han sido configurados previamente. Por ejemplo, en este caso tenemos que un perfil 20 tiene hematología, bilirrubina, proteínas totales y fraccionadas, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede si nosotros seleccionamos un perfil 20 que, como les dije, ya tiene una hematología, ya tiene bilirrubina, ya tiene proteínas totales? Si yo en la ficha exámenes selecciono hematología, selecciono bilirrubina, fíjense, les muestro los detalles. Tenemos hematología una sola, bilirrubina una sola. Es decir, el sistema no va a repetir. Si yo me equivoco y en el perfil selecciono un perfil que posee hematología, pero también selecciono una hematología como examen individual, el sistema no lo va a repetir, va a facturar una sola hematología. Por lo tanto, en este caso solo facturará el perfil 20, porque tanto la bilirrubina como la hematología ya están incluidas dentro del perfil. Entonces eso es una ventaja, porque va a evitar un error de ese tipo. Otro detalle importante aquí es este recuadro aquí que dice buscar coincidencia. ¿Qué sucede si yo deshabilito eso y busco, por ejemplo, un examen que no me sé exactamente el nombre, sino sé que es de COVID, y pongo, fíjese, él no lo encuentra? Pero si yo marco que busque las coincidencias, entonces él va a buscar ya en la línea completa, no va a buscar al principio. Mientras, si está deseleccionado, busca las primeras letras. Si está seleccionado, busca coincidencia. Entonces puedo seleccionar el examen de COVID que considere o que corresponda, y ya ahí lo tengo seleccionado, y como verán, aparece entre la lista de selección. Presiono continuar, presiono continuar. Como voy a facturar al Laboratorio Los Andes, y Laboratorio Los Andes es un cliente asociado o una empresa asociada, entonces lo voy a poner en factura pendiente y guardo mi orden. Rapidito les quiero mostrar un momento qué sucede con esas órdenes que yo acabo de hacer, que no he emitido la factura. Si voy un momento por resultado, no se preocupe, que eso se los explico con detalles luego, ¿no? Pero aquí, si ustedes quieren ver, esas órdenes ya están emitidas. Fíjense, en este caso que seleccioné un perfil 20 y un examen de COVID. Entonces los tengo aquí, los tengo cada examen, y fíjense que aquí está agrupado, o me los muestra por grupo: la hematología, lo que sean o pertenezcan a química clínica, la orina, las heces, las infecciosas. En este caso la infecciosa sería el COVID, ¿verdad? Tenemos la prueba de COVID ahí, las plaquetas que están separadas, y las proteínas totales que están dentro de otro grupo. Entonces yo puedo bien seleccionar la orden completa para ser editada, o puedo seleccionar parte de la orden. Por ejemplo, nada más quiero las heces, entonces puedo editar las heces sin tocar el resto de los exámenes, pero esto se los explico en detalle luego. En caso de que vayamos a facturar o emitir de una vez la factura, y no ponerla como factura pendiente, sino de una vez emitirla, presionamos el botón factura. Aquí el sistema nos muestra en recuadro efectivo el monto a pagar. Fíjense que es el mismo monto del total de la factura. Si va a ser pagado en efectivo, presiono enter y ya él habilita el botón de aceptar. Pero si no va a ser pagado en efectivo, sino que va a ser pagado en otra forma, puede ser cheque, pero lo coloco en cero, y él traslada el monto
a la casilla de cheque, pero no es en cheque, es en débito que voy a pagar, cobrar. Entonces pongo 0 en efectivo y él traslada el monto a otros, a la casilla otros, y en esa casilla ya puede ser pago móvil, transferencia, lo que sea, pero en bolívares, ¿verdad? Coloco eso, voy a colocar el número de la transacción o del recibo y el banco o el nombre del banco, ¿verdad? Por ejemplo, y presiono en aceptar. Ahora bien, pero también el sistema tiene, fíjense que aquí está en bolívares, el sistema tiene la opción de cancelar en dólares. Si usted mueve el cursor hacia el campo dólares, fíjese que nos dice que es $9. En este caso, el total aquí dice que también es $9. Yo puedo cancelar o bien en dólares totalmente o la suma completa o parcialmente. Por ejemplo, la persona va a pagar $5 en billete de dólar y el resto lo va a pagar en efectivo o en otra forma en débito, por ejemplo. En este caso, ¿verdad? Coloco y ya la factura va a ser emitida al presionar aceptar. Ya esa factura está lista para imprimirse, con los detalles que pagó una parte en dólar, una parte en bolívar, y luego esto será reflejado en el cierre de caja que en su momento se lo mostraré. Continuando con la recepción de pacientes y facturación, les explico que esta factura también puede ser emitida a crédito. Fíjense en este recuadro que dice días, yo puedo indicarle la cantidad de días que se le está dando de crédito a este cliente. Voy a poner 15 días. Al yo presionar facturar, ya él me pide el número de control que se va a utilizar para dicha factura y queda emitida la factura. También puedo aplicar un descuento a esta factura, al monto total de la factura, presionando el botón aquí abajo, descuento. Le puedo indicar el monto en bolívares que va a ser descontado. Por ejemplo, le puedo decir 50 bolívares. Él calcula automáticamente qué porcentaje es ese, presiono continuar y fíjese que me aparece descuento 50 bolívares. Y me aparece el monto en que queda la factura, el total. Puedo, en lugar de decir monto nominal, le digo un porcentaje, 10% voy a descontar. Ajá. Y él hace el descuento del 10%, ¿verdad? Y así va a quedar la factura. Ahora, debo resaltar que esta opción está destinada a personas o usuarios que tengan autorización para aplicar el descuento. Si no tiene autorización, entonces pedirá la autorización a un usuario superior o de rango superior, que debe ingresar su contraseña y así continuar con la aplicación del descuento. Acabo de ingresar al sistema con un usuario que no está autorizado para aplicar descuentos al facturar. Entonces le muestro lo que sucede cuando se presiona el botón descuento. Muestra una lista para autorizar el descuento, una lista de usuarios que tienen nivel suficiente para permitirlo o para autorizarlo, ¿verdad? En este caso el usuario demo nada más. Pero hacemos doble clic y colocamos la contraseña del usuario demo, que en este caso es demo, y presionamos continuar. Entonces aquí si me permite voy a aplicar un 15% de descuento. Fíjense que aquí ya lo permitió y ya puedo emitir la factura con el descuento. Vamos a decirle que va a pagar $5 y lo demás lo transforma en bolívares y aceptamos
y queda emitida ya la factura. Ya esta factura la podemos imprimir presionando el botón imprimir y les muestro cómo queda la factura una vez impresa. La configuración de esta factura o de la configuración de esta factura nos encargamos nosotros, es decir, soporte técnico se encarga de configurarla de acuerdo al formato que ustedes posean. Ustedes poseen tamaño media carta, carta, o los rangos quedan en posiciones diferentes. Nosotros nos encargamos de hacer esa configuración. Si el formato de su factura es en tamaño ticket, solamente va a presionar el botón ticket y le muestro cómo queda. No solo puede imprimir en una o en otra, sino que puede imprimir simultáneamente en una impresora normal y al mismo tiempo enviar una segunda impresión en formato de ticket, por ejemplo al punto de toma de muestras. Entonces, al imprimir la factura, si configuramos adecuadamente el sistema, al imprimir la factura, él imprime la factura que se le va a entregar al cliente y al mismo tiempo imprime una especie de nota o copia de factura que es la que llega a la toma de muestra para que no tenga que físicamente llevarle o darle la orden. Del mismo modo, si así lo desea, puedes enviar una copia de la factura por correo al cliente o a la dirección de correo que has configurado para este cliente, solo presionando el botón que está aquí abajo con el sobre de envío, lo presiona y ya él se encarga de hacer el envío. Si vamos a nuestro correo o al correo del cliente, vamos a encontrar una copia similar a esta, ¿verdad? Donde aparece por supuesto el logo de tu laboratorio, ¿no? Este es el de demostración, con los mismos datos del cliente, ¿verdad? Con el mismo dato de la factura, exactamente lo que aparecería en la factura física. Sin embargo, debemos aclarar que esto no es un documento formal, sino una copia de la factura que muchas veces se la enviamos al cliente para adelantarle lo que físicamente se le enviará luego o él vendrá a recoger a nuestro laboratorio. Pero es una copia. Aquí en Venezuela no está habilitada esa opción de la factura digitalizada, por lo tanto debo aclarar esto. Dentro del entorno de facturación hay dos botones que puedes ver que están deshabilitados, que es nota de ventas y membresía. Te explico. La nota de venta no es un documento que se utilice en Venezuela, se utiliza en otros países y por lo tanto está deshabilitada por omisión. Sin embargo, hay la forma de habilitarla. Es exactamente una factura. Sin embargo, por ejemplo, en Perú, en Ecuador, entre otros países, a los clientes que no pagan impuestos, es decir, las personas naturales, se les puede emitir notas de venta, es decir, boletas le llaman en estos países, y a los clientes que son personas jurídicas se les debe imprimir factura. Por lo tanto, aquí en Venezuela no está por omisión habilitado. El otro botón aquí, pago parcial, bueno, es muy obvio, ¿verdad? Que es solo cuando el cliente va a pagar una parte y cuando venga a retirar los resultados va a pagar la otra parte. Entonces esta opción, pago parcial, se le dice, por ejemplo, el cliente va a pagar solamente 93 y el resto, ¿verdad? Le decimos que es cero y aceptamos. Entonces él va a dejar el saldo como pendiente. No, ahorita voy a cancelar porque no quiero continuar por aquí. Y existe otro botón que le llamamos membresía. ¿De qué es la membresía? El laboratorio puede configurar una política de descuentos a los clientes
por el número de visitas que tengan al laboratorio. Por ejemplo, todo aquel cliente que venga por quinta vez, a partir de su visita quinta, recibe un 5% de descuento, o su visita 10, recibe un 8% de descuento. Eso puede ser configurado, ¿verdad? Si en este momento tuviéramos esa configuración hecha, este botón aparecería habilitado. Es exactamente como el botón descuento, pero preestablecido ya. Es decir, el administrador del laboratorio preestablece esos descuentos y el sistema los asume automáticamente al reconocer que un cliente es su quinta, su octava o su décima vez que nos visita. Entonces aplica el descuento que corresponda o no corresponda en caso de que no tenga.